El camino del reino. Miami, Florida, jueves 23 de septiembre del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas de Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. El Salmo 149, versículos del 1 al 6 y verso 9. El Evangelio está en Lucas 9, versículos del 7 al 9. El tema de hoy: el reproche de Dios. Hoy día, la primera lectura me resulta un poco extraña. Bueno, bastante extraña, porque nunca me hubiera imaginado a nuestro amado Dios que reprochara a su pueblo, porque se estaba demorando en reconstruir su casa, su templo. ¿Y por qué? Me pregunto. Porque Dios puede hacer ese tipo de reproche. ¿Acaso Él no podría haber ordenado a su séquito de ángeles que le construyeran un maravilloso templo? ¿O acaso Él no podría haber movido su brazo poderoso y crear un magnífico templo en un abrir y cerrar de ojos? Entonces, ¿por qué el reproche? Los sinónimos de reproche son censura, crítica, reprimenda. Si los ponemos en vez de reproche, la cosa sería así. Dios censuró a Israel. Dios criticó a su pueblo. Dios le dio una reprimenda a su gente por no haberse decidido a tiempo a reconstruirle su templo. Y el antónimo es alabanza. Pues ya se habrán dado cuenta que no, Dios no alabó a Israel por la tardanza que tuvieron en reconstruirle su templo. Si Dios pudo mover su brazo y reconstruir su templo en un segundo, ¿por qué no lo hizo? Yo creo que Él espera y desea que su pueblo, su gente, su creación de amor, sus hijos a quienes ama, se hagan cargo de hacerlo. Como buen padre que es, Él no salta rápido para resolver los problemas a sus hijos o hacerles sus tareas, pues eso sería malcriarlos. Veamos ahora quién fue Ageo. Ageo es uno de los profetas menores. Ageo en hebreo se escribe Haggai. Con él empieza el período post-exílico de la profecía de Israel, en el cual le acompañará Zacarías y le sucederá, casi un siglo más tarde, el profeta Malaquías. Como muchos otros de los profetas menores, Ageo no es conocido más que por algunas pocas noticias. Sus 4 discursos se refieren todos al segundo año de Darío I, 520 años antes de Cristo, y fueron pronunciados en menos de 4 meses. Ageo 1:1, 2:11 y 21. Su nombre, como el de Zacarías, se menciona en Esdras, capítulo 5, verso 1 y capítulo 6, verso 14. Y ahí vemos cómo en los profetas anteriores el ambiente decaído de los restos de Israel, vueltos de Babilonia, tribus de Judá y Benjamín, que estos enviados de Dios trataron de levantar en aquel periodo y que tan lejos estaba de la restauración soñada según los vaticinios de los profetas. En el orden político, Israel estaba sometido a la tiranía extranjera. En el religioso y moral reinaba la horrible decadencia que Malaquías enrostra a sacerdotes y al pueblo, al que el mismo Ageo condena por su impureza, capítulo 2, versos 10 y siguientes, y por su indiferencia en construir el nuevo templo, capítulo 1, versos 4 y siguientes,
que debería haber sido el objeto de todas sus ansias, según las esplendorosas promesas del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 40, verso 1 y siguientes. Época penosa y aún dolorosa porque la teocracia hallaba de parte de los hombres muchos obstáculos para salir de sus ruinas, y el desaliento se había apoderado de los judíos, también desde el punto de vista religioso. Esdras capítulo 1, verso 2. Vamos a ver ahora quién fue Darío. Darío el Medo es un personaje de la Biblia. Su vida y obra se relatan en el libro de Daniel. Según estos textos, Darío fue rey en Babilonia tras la conquista de la ciudad por los persas. Se lo ubica entre el corregente babilónico Belsasar y el persa Ciro el Grande, o quizás como un corregente temporal del segundo llamado Ciro. Herodoto refiere que Darío se aprestó enseguida a preparar una nueva expedición contra Grecia, que dirigiría personalmente, pero fue interrumpida por una insurrección en Egipto en el 486 a.C. Mientras se preparaba para intervenir, le sobrevino una enfermedad y murió en octubre del mismo año. Recordemos que Darío nombra a Daniel uno de sus gobernadores. Daniel adora a Dios, desobedeciendo así al decreto de Darío. Se le echa al foso de los leones, pero su fe lo salva. Y Darío decreta que todos han de venerar al Dios de Daniel. Ahora sí, leamos la primera lectura del profeta Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. El año segundo del rey Darío, el día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo: este pueblo anda diciendo: no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. ¿Y es momento de vivir en casas lujosas mientras el templo es una ruina? Ahora pues, dice el Señor del universo, pensad bien en vuestra situación. Sembrasteis mucho, recogisteis poco. Coméis y no os llenáis. Bebéis y seguid con sed. Os vestid y no entráis en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Esto dice el Señor del universo. Traed madera, construid el templo. Me complaceré en él y seré glorificado. Salmo 149. Oremos. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Antes de leer el Evangelio, veamos quién fue el padre de Herodes Antipas, que se menciona en el texto. La figura de Herodes el Grande es sobre todo conocida
por ser el gobernante que ordenó la matanza de los inocentes que narra el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 16 al 18. Fue hijo de Antiparo el Idumeo. Herodes el Grande nació en Ascalón en el año 73 a.C. Un científico estadounidense afirma ahora que lo que realmente mató al rey de Judea fue una enfermedad crónica. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Herodes es un nombre propio masculino en una variante en español. Procede del hebreo ojordos, significa el dragón del fuego, nombre de varios soberanos de Palestina y de las regiones circundantes. Herodes, más conocido como Herodes Antipas o Herodes el tetrarca, fue tetrarca de Perea y Galilea desde el año 4 a.C. hasta su muerte. Es célebre merced a los extractos del Nuevo Testamento que relata su participación en los acontecimientos que desembocarían en la muerte de Juan Bautista y Jesús de Nazaret. Fue hijo de Herodes I el Grande y de la samaritana Maltase, y hermano de Herodes Arquelao y Herodes Filipo. Fue criado en Roma junto con sus hermanos Arquelao y Filipo. A la muerte de su padre, Augusto, le otorgó la tetrarquía de Galilea y Perea. Contrajo un escandaloso matrimonio con Herodías, esposa de un medio hermano, Herodes Filipo. Para poder casarse con Herodías, repudió a su esposa legítima, hija de Aretas IV, rey de los nabateos, reino árabe con capital en Petra, limítrofe con su reino. Enfurecido, Aretas, imagínense, pobre papá, atacó a Herodes y solamente la intervención del gobernador romano de Siria, Lucio Vitelio, evitó su derrota completa. Herodes Antipas continuó la labor constructora de su padre, fortificó Séforis, haciendo de ella su capital, hizo alzar la fortaleza de Bet Haram en Perea y más tarde la ciudad de Tiberíades, bautizada así en honor del emperador Tiberio, a orillas del lago Genesaret, a donde trasladó su capital. Y la ciudad dio su nombre al lago y fue durante mucho tiempo un gran centro cultural judío. Herodes Antipas murió en Hispania, aunque su mujer Herodías podía haberse librado del castigo por ser hermana de Agripa, no quiso abandonar a su esposo, quizás debido a su orgullo. A Agripa I se le entregó la tetrarquía de Herodes Antipas y después de su exilio su dinero, así como el patrimonio de Herodías. Bien, como decía padre Félix, de padres gatos, hijos michinos. Y sí que Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, salió corregido y aumentado. Esto me hace meditar en la gran importancia que tiene la educación de los padres para sus hijos. De los padres depende, yo creo, la salvación de sus hijos, porque si Jesús, siendo Dios e Hijo de Dios,
necesitó de tener padres humanos, José y María, ¿ustedes creen que Jesús hubiese podido llegar a ser lo que llegó a ser sin la instrucción, educación, cuidado y corrección de sus maravillosos padres? No, yo no lo creo. Por ejemplo, Herodes el Grande estaba poseído por un espíritu de codicia, ansias de poder y grandeza. Él era capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener el poder. Y fue lo que le transmitió a sus hijos Herodes Antipas, quien resultó ser de escándalo al casarse con Herodías, esposa de su medio hermano Herodes Filipo, quien a su vez era su sobrina. Para hacerlo tuvo que repudiar a su esposa legítima, hija de Aretas IV, que casi le cuesta la pérdida de su reino. Lo que quisiera rescatar del Evangelio de hoy es que a pesar de todo, este hombre deseaba ver a Jesús. ¿Y tú? ¿Tienes deseos de ver a Jesús? Tan solo tienes que sentarte o arrodillarte, ponerte en silencio, respirar profundamente y conectarte con Él. Él está a la puerta y te llama. Apocalipsis 3:20. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.